Hola a todos, vamos a explicar en esta oportunidad el árbol de expansión de costo mínimo. Nos centraremos en la resolución gráfica. Lo primero que tenemos que saber son las condiciones que debe cumplir este árbol. Es un árbol que se utiliza para saber el fecofido mínimo entre todos los nodos de un determinado grafo y nos va a permitir sacar el costo mínimo que existe entre ellos. Entonces, las condiciones que deben cumplir son: debe ser un árbol. Con esto queremos decir que no debe haber ciclos, es decir, que para cada par de nodos entre U y B solo debe haber un camino. Siguiente, debe ser abarcativo. Debe contener todos los nodos del grafo que ha sido planteado desde un inicio. Tercero, el costo mínimo debe ser el peso más pequeño total posible de un árbol de expansión que tengamos. Acá tenemos ejemplos de árboles de expansión. Vamos a llamar al árbol de expansión como el árbol T, donde los nodos son los nodos que están en negro. En este caso, el nodo D, para la primera figura, no forma parte del árbol de expansión. El árbol de expansión está formado por A, B y C. Bien. Para la siguiente figura, acá tenemos que los 4 nodos forman parte del árbol. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay un enlace entre A y B, entre A y C, entre A y D y entre P y D. O sea que hay un ciclo. En este caso, este segundo nodo no es un árbol, no cumple la primera condición. Bien, para que podamos resolver el árbol de expansión mínima, vamos a aplicar el algoritmo de Prim. Este algoritmo toma un grafo y construye un árbol que lo vamos a denominar T. ¿Sí? Bien. Prim, ¿qué es lo que hace? Toma arbitrariamente un nodo R del conjunto P y a ese nodo R lo añade al grafo T, que es el árbol de expansión mínima. Y va a ser un bucle. Mientras T contenga menos nodos que B, vamos a buscar un mínimo peso entre U y B, donde U es un nodo que pertenece al árbol de expansión mínima y B es un nodo que no pertenece al árbol de expansión mínima. Es decir, que nosotros estamos buscando acá la distancia mínima entre un nodo que ya está en el árbol y otro nodo que no está en el árbol y el que queremos incorporar. Y añadimos el nodo B, el nodo que estamos analizando, a T, siempre que el camino sea el mínimo. Esas son las simples reglas que vamos a utilizar para desarrollar un árbol de expansión de costo mínimo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo planteado. En este caso, vemos que los enlaces son bidireccionales porque no tienen una flecha. En caso de tener una flecha con un destino, vamos a tener que seguir esa dirección. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Vamos a iniciar arbitrariamente por un nodo, que era lo que nos pedía el algoritmo de Prim. Siguiente, los nodos que no estén visitados los vamos a colocar en azul. En este caso vemos que en el grafo ningún nodo está visitado. Por otro lado, cuando hagamos cálculos de distancia de un nodo que pertenece a T a un nodo que no pertenece a T, lo vamos a ir colocando con líneas rojas. Por último, cuando un nodo ya pertenezca a T, lo vamos a colocar con negro y el enlace también va a ser colocado en negro. Vamos a elegir arbitrariamente al nodo 4 para iniciar este grafo. Entonces, colocamos el conjunto T
vamos a colocar el nodo 4 y a partir de ese nodo 4 vamos a calcular la distancia a los nodos que son aledaños, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la distancia de 9 para este nodo, al nodo 1, la distancia de 3 para el nodo 3, la distancia de 6 para el nodo, la distancia de 5 para el nodo 6, de 18 para el nodo 7, de 15 para el nodo 8. Entre esos vamos a elegir la menor distancia y en este caso la menor distancia es 3. Entonces tengo al nodo 4, elijo la menor distancia y al nodo 3, había elegido la menor distancia, ya lo coloqué en el árbol de expansión mínima, en el conjunto T. Cuando ya tengo al nodo 3 como nodo perteneciente al conjunto T, voy a calcular las distancias a los nodos aledaños a este nodo 3. ¿Sí? Y ahí se me hace al nodo 1, al nodo 6. Y vean qué es lo que me está pasando. Cuando hago ese cálculo de distancia, me sucede de que tengo acá un ciclo entre estos 4 nodos. ¿Sí? Entonces, para ese ciclo voy a tener que eliminar los caminos que son repetitivos. ¿Sí? Y para eliminar esos caminos elijo los de mayor distancia. ¿Sí? O sea, los de mayor distancia ya no van a formar parte del camino. Por ejemplo, del nodo 1 al nodo 4 la distancia es 9, es el mayor peso que tenemos. Entonces esta distancia ya no va a ser una distancia que tengamos que recorrer. ¿Sí? Ahí ya se me elimina el ciclo grande. Sin embargo, me está quedando otro ciclo que es entre estos 3 nodos. Para eso también voy a eliminar la distancia de mayor peso y es esta. ¿Sí? Esa. Entonces me quedará el camino entre 3 a 1 y entre 3 a 6. Bueno, acá veo cómo están los ciclos. Acá hice la eliminación de la distancia y a partir de ahí es que voy a elegir la menor distancia de las posibles. O sea, la menor distancia de aquellos enlaces que están en rojo, los que estoy evaluando, que incluyen también a la iteración anterior, que era la distancia entre los nodos que están próximos al 4. ¿Sí? Entre todos ellos, la menor distancia es esta, que es la distancia entre el nodo 3 al nodo 1. Entonces voy a hacer al nodo 1 como nodo permanente, como nodo que pertenece ya al conjunto T. Cuando agrego al nodo 1 perteneciente al conjunto T, ahí ya encontré una menor distancia también, que es entre el nodo 1 al nodo 2, que es 6. Es la única que se me agrega en esta iteración. ¿Sí? Nuevamente vuelvo a hacer el cálculo vuelvo a elegir en realidad la menor distancia entre todos los posibles y tengo acá 6, tengo 4, 15 y 18. Entre esos posibles la menor distancia es la de 4. Hago al nodo 6 como nodo del conjunto T y vuelvo a calcular las distancias. En esta oportunidad ya, ¿qué ha pasado? Miren, teníamos al nodo 6, ¿sí? Cuando yo hago el nodo 6, me vuelve a suceder de que hay dos caminos posibles al nodo 8. Una que es entre 4 a 8 y la otra que es entre 6 a 8. Me quedo con el camino de menor distancia. O sea que voy a eliminar este camino y me quedo con el camino 11. Eso lo veo reflejado acá. Ahora vuelvo nuevamente a elegir la menor distancia. En esta oportunidad los caminos posibles son, las distancias posibles son 6, 18 y 11. Entre esos tres elige la menor distancia que es 6 y
e incorporamos al nodo 2 al conjunto T. Cuando hacemos incorporación, ya encontramos una menor distancia al nodo 5 y ahora volvemos a elegir la menor distancia. Tenemos 8, 18 y 11. La menor distancia está acá. Incorporamos al nodo 5 al conjunto T. Ahora volvemos a elegir la menor distancia y nos sucede lo siguiente, que para el nodo 7 tenemos dos caminos posibles, una que llega por 15 y la otra llega con una distancia de 18. Entonces esta distancia de 18 la eliminamos, me quedo con la distancia de 15 y tengo la distancia de 15 y la distancia de 11. La menor distancia es 11, entonces incorporo 8 a mi conjunto T. Al incorporar 8, ahí ya tengo dos distancias posibles para llegar al nodo 7. Elijo la menor y elijo 10 por este camino. Ya. Cuando ya incorporé el nodo 7 a mi conjunto T, he recorrido todos los nodos. Y los nodos los cálculos pendientes que teníamos los eliminamos. Me queda acá este nodo recorrido. Sumo ahora todas las distancias o costos que me llevan de los distintos nodos y esa suma me da un total de 45. El resultado final es este. Este es mi árbol de expansión de costo mínimo. Y así termina este ejercicio. Es simple, es fácil, muy utilizado en distintas áreas y es un algoritmo que es necesario ver. Quiero hacer mención que este algoritmo fue explicado por el doctor Aurelio Fernández. En base a eso hicimos este video. Gracias.